La situación del Perú antes de la reforma agraria. Pocas familias poseían grandes haciendas, mientras la mayoría de campesinos tenían minifundios muy pequeños o nada. Los campesinos trabajaban para los hacendados en condiciones similares a la servidumbre, sin derechos ni buena paga. Existía una gran brecha entre la élite terrateniente y los campesinos, especialmente indígenas, que vivían marginados. Las tierras estaban subutilizadas y el desarrollo agrícola era limitado. El gobierno de Juan Velasco Alvarado llegó al poder tras derrocar al presidente Fernando Belaúnde. Su ideología es nacionalista, reformista y de izquierda, aunque no comunista. Rechazaba tanto el capitalismo tradicional como el comunismo soviético. Su objetivo principal era transformar la estructura social y económica del país, dando poder a los sectores populares y campesinos. Las principales reformas: expropió grandes haciendas para repartir tierras entre campesinos y comunidades. El Estado tomó el control de sectores clave como el petróleo, la minería, la banca y las telecomunicaciones. Promovió una educación bilingüe y revalorizó la identidad andina. Influencias internacionales en la reforma agraria. El enfrentamiento entre Estados Unidos, capitalismo, y la URSS, el comunismo, influía en Latinoamérica Latina. Perú tomó un camino reformista independiente, con la influencia socialista, pero sin alinearse totalmente con la URSS. Reformas similares en México. Revolución Mexicana, reparto de tierras desde 1917. En Bolivia, 1952, reforma agraria tras la Revolución Nacionalista. Cuba, 1959, reformó radical con inspiración comunista. Antiimperialismo, influencia de movimientos que rechazaban el dominio económico de Estados Unidos sobre América Latina. Me encargaré de explicar los impactos sociales y económicos de la reforma agraria en el Perú, implementada principalmente a partir del año 1969 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Esta reforma fue una de las transformaciones más profundas en el campo y tuvo efectos significativos tanto en la estructura social como en el desarrollo económico del país. Como punto número 1 hablaremos de cambios en la estructura social del campo. Antes de la reforma, el campo peruano era organizada por haciendas, dominadas por grandes terratenientes, mientras que los campesinos trabajaban en condiciones de semiesclavitud. También la reforma agraria abolió el sistema de haciendas, eliminando la figura de terrateniente y redistribuyendo las tierras entre campesinos y comunidades. Esto trajo un cambio radical, ya que los campesinos dejaron de ser sirvientes y se convirtieron en sujetos de derecho y productores autónomos. Sin embargo, no todos recibieron tierras, y en muchos casos, las condiciones estructurales como el acceso a crédito, asistencia técnica o mercado fueron insuficientes. Por otro lado, tenemos la reducción del poder de los terratenientes. Esto tuvo uno de los mayores objetivos principales, que fue quitar el control económico y político que los terratenientes ejercían en regiones enteras. Miles de hectáreas fueron expropiadas y propietarios fueron compensados con bonos que perdieron valor con el tiempo. Esto significó una pérdida del poder tradicional de la oligarquía agraria, lo que permitió una mayor democratización del espacio rural. Como punto número 3, hablaremos de las condiciones de vida de los campesinos durante la reforma. En muchos casos, la reforma agraria mejoró las condiciones de vida. Los campesinos obtuvieron tierras, lo que representó un avance en su dignidad y autonomía. Se promovió la educación rural y el acceso a salud en algunas zonas rurales. Sin embargo, en el largo plazo, muchos no pudieron mantenerse en productividad o tuvieron una producción eficiente por la falta de recursos, lo que generó pobreza, migración y abandono del campo. La desigualdad o la desigual distribución de los beneficios y la falta de compañerismo técnico adecuado provocó que las expectativas iniciales no se cumplieran del todo. Y las consecuencias económicas que tuvo fueron la productividad, en el caso del abandono de tierras, cooperativas agrarias, etc. Buenas tardes, yo hablaré sobre las
beneficios y logros de la reforma agraria. La reforma agraria fue dada en el 1969 por el gobierno de Juan Velasco. Fue única en la historia del país. Su principal logro fue acabar con el sistema de haciendas, donde los campesinos trabajaban en condiciones de explotación. Con esa reforma, más de 9 millones de haciendas fueron redistribuidas a 370 mil millones de familias campesinas. Esto significó un avance en la justicia social, ya que le dio a muchos campesinos el derecho de ser dueños de tierra y además fomentó la organización rural donde los campesinos forman sus cooperativas y comunidades campesinas para el desarrollo rural del país. En primer lugar tenemos la ineficiencia en la gestión de tierras expropiadas. Las tierras confiscadas fueron entregadas sin una estructura de administración adecuada. Muchas quedaron en manos de organismos estatales o cooperativas sin experiencia, lo que generó una baja productividad, desorganización y en muchos casos abandono de los terrenos. En segundo lugar, tenemos la falta de apoyo de técnico y financiero a los nuevos propietarios. Los campesinos beneficiados no recibieron herramientas básicas como maquinaria, asistencia técnica o créditos. Esto dificultó el aprovechamiento de las tierras, limitando la producción y provocando el fracaso de muchos pequeños agricultores. En tercer lugar, tenemos la disminución de la producción agrícola. La ruptura de grandes haciendas productivas no fue compensada por una nueva estructura eficiente. La falta de preparación de los nuevos propietarios y la desorganización general provocaron una caída significativa en la producción agrícola en varios países. En cuarto lugar y último, tenemos a los conflictos sociales generados por la implementación. La reforma provocó tensiones con antiguos terratenientes entre comunidades campesinas debido a disputas por tierras y favoritismos políticos. En lugar de resolver los problemas sociales del campo, en muchos casos lo agravió. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la perspectiva actual y el legado que dejó la reforma agraria. Ok, em, han pasado más de 50 años desde que se implementó esta reforma en el Perú y todavía sigue generando mucho debate. Hoy, si revisamos lo que dicen los historiadores, economistas e incluso los mismos campesinos, encontramos puntos a favor y en contras. Por un lado, hay quienes dicen que la reforma agraria fue una gran oportunidad desaprovechada. Se integraron tierras, sí, pero no se dio el apoyo necesario para que los mismos propietarios pudieran trabajar esas tierras de manera eficiente. Muchos campesinos no recibieron capacitaciones, ni herramientas, ni acceso al crédito, y eso pues terminó generando un abandono de tierras, bajo producción y frustración. Entonces, en ese sentido, el Estado se quedó a medio camino. Pero por otro lado, hay expertos que valoran el impacto social que tuvo. Gracias a esta reforma se acabó con el sistema de haciendas, donde unos pocos terratenientes controlaban todo. Se logró por primera vez reconocer el campesinado como un sujeto con derechos, no como alguien que solo servía al patrón. Además, empoderó a muchas comunidades e indígenas que antes ni siquiera eran visibles para el Estado. En ese aspecto, sí se rompió con un modelo injusto que venía desde la época colonial. Ahora, si lo comparamos con la situación actual del agro en el Perú, nos damos cuenta que hay muchos desafíos pendientes. Si bien no hay latifundios, sigue habiendo desigualdad, abandono de campo, falta de inversión, falta de tecnología. Incluso muchos jóvenes migran de las ciudades porque no ven futuro en la agricultura. Entonces, cuando nos preguntamos si fue positiva o negativa, tal vez la respuesta es que fue necesaria, pero mal ejecutada. Fue un primer paso. eh, no basta con compartir tierras, hay que garantizar que esas tierras puedan dejar desarrollo real. Por eso, si en el futuro se plantea una nueva reforma agraria o una política de transformación rural, debe ser integral, no solo enfocada en las tierras, sino que en la tecnología, el acceso al mercado, carreteras y sobre todo en escuchar las voces del campo.
porque el campo no solo da alimento, también sostiene la identidad y la historia del país. Muchas gracias.